1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 2, 5, 7, 2, 5, 7, 2, 5, 7. Crocodile Clip es un software para hacer circuitos eléctricos muy básico y como dijimos, una vez que está bien instalado, nos quedará el acceso directo en el escritorio. Si nosotros le damos doble clic, nos aparecerá esta ventana, le damos a aceptar y acá en esta ventana tenemos dos opciones, una que dice Symbols, otra que dice Picture o Pictures. Si nosotros le damos a Pictures, nos va a aparecer en la parte superior todos los componentes para trabajar, pero de una forma gráfica, o sea, como estamos acostumbrados a verlo. Ve que acá tenemos una batería, una pila, otra pila, y así podemos tener, ve, tenemos una batería, tenemos un interruptor, tenemos, por ejemplo, una lámpara. Ver que de esta manera se asemejan más a la realidad. Entonces, ¿cómo hacemos por nosotros para armar un circuito dentro de? Tenemos los componentes. Con solo ver, hacer clic en la punta del, en este caso del positivo, se nos aparece el rollo de conductores. Si nosotros levantamos, para poder doblar, ¿ve? Doblamos. Si ve que se nos va para arriba, bueno, ahí hacemos clic y solo se queda fijo. Donde nosotros queremos, ¿ve? Doblamos. Y donde aparece ese punto negro resaltado, ahí podemos unir lo que es nuestra parte del circuito. Lo mismo de la parte negativa, nosotros agarramos y vamos directamente haciendo clic. Primero en la batería, después cuando se apareció el punto de unión o nodo de unión en la lámpara, y lo podemos hacer también desde la lámpara al interruptor o del interruptor, ¿ve? Lo vamos hacia arriba, hacemos clic para poder girar y de ahí bajamos y cuando aparece el nodo hacemos clic. Y ya nos quedaría nuestro primer circuito. ¿Ve? Depende de cómo accionemos, prende o apaga. Pero dijimos que teníamos otra opción. Cuando nosotros hacemos clic, aceptar, nos aparece símbolo. Y ven que en la parte superior aparecen todos los símbolos como estamos acostumbrados nosotros a ver. La fuente, el interruptor, un transistor, un resistor o una resistencia, una lámpara, un circuito integrado y los instrumentos de medición, en este caso un voltímetro. Pero tenemos voltímetro y tenemos también amperímetro. Volvemos hacia atrás. ¿Estamos? Y trabajamos de la misma manera. Ahora, ¿qué pasa si yo acciono y por error le doy a Picture o Picture? Y yo no quiero trabajar porque voy a trabajar pura y exclusivamente para acostumbrarme a trabajar con los símbolos. Entonces, ¿cómo hago para pasarme sin cerrar y volver a abrir? Me voy a View, a ver, View. Y ve que acá Picture está tildado. Entonces, directamente esa casilla de verificación la desmarcamos y automáticamente nos cambia. Si nosotros quisiéramos volver a la parte de Picture, vamos, lo tildamos y aparece. Como no queremos, lo sacamos. ¿Está claro? Bien. Ahora nosotros vamos a hacer el primer circuito. Y acá tenemos una fuente. Nosotros ponemos esa fuente que de por sí nos da 9 voltios. Pero si nosotros hacemos clic sobre la fuente, primero nos da distintas posiciones de la fuente y el voltaje que nosotros... Por ahora lo vamos a dejar en 9 voltios. Volvemos hacia atrás. Esta flechita siempre vuelve hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para hacer un circuito? Una fuente, una lámpara y cables conductores. Es decir, que acá en la punta hago clic para bajar y 1. Aquí hago clic para poder subir y 1. Y la lámpara se encendió. ¿Se acuerdan? Esto era un circuito simple. Siempre que tenga una sola lámpara o una sola resistencia, es un circuito simple. No es ni serie, ni paralelo, ni mixto. Es un circuito simple.
¿Cómo también puedo hacer un circuito? Y lo puedo llegar a hacer, por ejemplo, con un elemento más. ¿Qué elemento dijimos? Un interruptor. Entonces ponemos el interruptor, ponemos la lámpara y unimos. Ahí, unimos. Y en la parte de abajo, como le expliqué, unimos. Fíjense que el interruptor prende o apaga. Estos circuitos dijimos que tienen dos estados, estado abierto y estado cerrado. Cerrado es cuando la corriente eléctrica circula sin interrupción y no tiene por dónde irse o escaparse o evitar el paso. En cambio, dentro de este circuito, si nosotros ponemos un interruptor, la corriente ve la banderita roja, hasta ahí llega. Hasta ahí llega y ahí quiere decir que acá está abierto. Si nosotros lo cerramos, fíjense que muestra que llega hasta acá, que llega hasta la lámpara y obviamente por el otro lado está llegando la parte negativa. Estos son los que llamamos los circuitos simples, abiertos o circuitos cerrados. Abierto es cuando en alguna parte del circuito está interrumpido, es decir, que la corriente eléctrica no circula. Y por otro lado, tenemos el cerrado, es cuando la corriente sale de un polo de la batería o de la fuente y llega hacia el otro, como en el primer caso y como en el segundo caso. Ahora, ¿cómo hacemos para que sea un circuito serie o un circuito paralelo? Un circuito serie es cuando tiene más de un elemento. ¿Y de qué manera tiene que estar conectado? Y de una manera, ve que si yo aprieto así, ahora me aparecen las posiciones. Fíjense que, ¿se acuerdan que dijimos que la alimentación en el circuito serie era compartida? Es decir, que todos dependían de todo. Ve que entramos a uno de los polos de la lámpara, desde el otro polo, vamos a decir del positivo, entramos al negativo, desde el positivo del interruptor vamos al positivo de la lámpara. Del negativo de esta primera lámpara vamos al positivo de la segunda lámpara. Y del negativo de esta segunda lámpara vamos a la fuente. Hacemos clic cuando encontramos el nodo de sujeción, el nodo de unión. Y si prendemos, ven que las dos lámparas prenden. Si abro, se apagan las dos. Si prendo, si en cualquier lado de esto se hubiese cortado y interrumpido, no prende ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque no se comparte la alimentación. Es decir, el circuito no se cierra. Y también tenemos lo que es un circuito paralelo. El circuito paralelo, volvemos, tenemos también una fuente y tenemos también más de una lámpara, pero puede ser 2, 3, la que fuere. Un interruptor, unimos, como estamos acostumbrados a unir. Fíjense que si yo prendo, obviamente me va a prender todos. Porque la alimentación es individual. El positivo llega para este, llega para este, llega para este. El negativo llega para el primero, para el segundo y para el tercero. ¿Qué pasa como ejemplo, como dijimos hoy, si se corta en algún lado, por ejemplo, de este primero? El que se apaga es el primero, pero el 2 y el 3 siguen prendidos. Lo mismo sucedería si yo agarro y corto aquí. Ve, directamente se cortaría la segunda lámpara, pero la restante quedarían encendidas. Nosotros
Tenemos entonces circuitos simples, circuitos serie, que pueden tener dos o más lámparas. Fíjense que yo a esto yo puedo agarrar y agregarle, por ejemplo, una lámpara más. En esa lámpara estaríamos, por más que tenga tres, exactamente lo mismo. Ahora, si notan un detalle, fíjense cómo alumbran tres lámparas en paralelo y cómo alumbran tres lámparas en serie. Es porque, como la alimentación es compartida, los 9 voltios de la fuente se divide entre los tres componentes. Si tuviera 4, una cuarta. Entonces, ¿cuánto nos llegaría? Nos llegaría 3 voltios a cada una de las lámparas. En cambio, como en el paralelo, como el voltaje es individual, le están llegando los 9 voltios a la primera, a la segunda y a la tercera. Por esa razón es que la luminosidad de las lámparas en serie es mucho menor que la luminosidad de las lámparas que tenemos en paralelos. Para saber si esto es cierto, ¿cómo puedo hacer? Y lo puedo medir. Por ejemplo, puedo agarrar un voltímetro y directamente agarrar y ponerlo, por ejemplo, vamos a medir la primera lámpara, la segunda lámpara y la tercera lámpara. Fíjese que el voltímetro en uno de los lados tiene un puntito negro. Eso me está marcando de qué lado está el positivo. Entonces, ve que yo marco y me está dando fíjense que si yo agarro y conecto los tres, uno de cada lado de la lámpara, los voltímetros se conectan en paralelo, es decir, el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. De esa manera me está dando 3 voltios para cada uno. Vamos a suponer que la fuente fuere, en vez de 9 sea de 12 voltios. Fíjese que me está dando 4 voltios para cada uno. Ahora, ¿qué pasaría si yo, cómo hago directamente para medir lo que es el voltaje de estos? Dijimos que siempre se mide, bueno, acá no tengo espacio en el medio para poder ponerlo, pero lo puedo poner en cualquier lado. Entonces, fíjese, 1, positivo con positivo, negativo con negativo. Si yo a esto lo acomodo un poco, no me deja, agarro negativo con negativo, positivo con positivo. Ven que me está dando 9 voltios en las tres lámparas. Hacemos lo mismo que hicimos hoy. Si fuese de 12 voltios, primero que se me quema la lámpara porque no soporta 12 voltios esta lámpara, pero la dejamos en 9, vamos a suponer que tenga 6 voltios para hacerlo más explícito, y ve que me está dando 6 voltios en cada una. De esa manera nosotros estamos agarrando y midiendo lo que es. Ve que esta se desconectó, pero me da 6 voltios también. Ahora, ¿cómo hago para borrar un componente? Agarro el cookie, lo pongo, lo traigo, lo pongo sobre el elemento. Cuando abre la boca, ¿ve? Cuando abre la boca hago clic y agarro y lo devuelvo a su lugar y ya quedó cookie y me borré los componentes.
Otra manera, obviamente, de, de agarrar es seleccionarlo y con la tecla suprimir se suprime. Eso es algo que nosotros ya vamos sabiendo con el tiempo. Ahora, ¿cómo medimos la intensidad de corriente eléctrica? Dijimos entonces que el voltímetro se trabaja en paralelo, positivo con positivo, negativo con negativo. En cambio, y esto por favor, bien claro. Yo tengo que conectar un amperímetro en serie. Si yo lo conecto en paralelo, positivo con positivo, negativo con negativo, chau tu amperímetro. Se te quema directamente. Se quema. Entonces, ¿cómo conectamos en serie un amperímetro? Tenemos que agarrar este cable, colocamos el amperímetro y hacer de cuenta que la corriente eléctrica pasa por dentro del amperímetro y que el amperímetro forma parte del conductor. O sea que de ese lado y de ese lado. Fíjense que va alrededor y forma parte del circuito. ¿Se acuerda cuando dijimos de la ronda, de que mano con mano derecha? Forma parte de la ronda. Me está marcando 90 miliamperes. ¿Está? 90 miliamperes. Si nosotros medimos en cualquier lado, vamos a dar ese valor. Ahora, en este circuito, ¿cómo hacemos para este circuito serie para medir la cantidad de amperes que tiene? Bueno, sacamos un cable, colocamos lo que es un amperímetro, lo hacemos parte del circuito, el positivo entra a un lado, vamos a suponer, a la pinza roja del amperímetro y de la pinza negra va a la parte de la lámpara. Y si ustedes fijan, me está dando 40 miliamperios. ¿Quieren medirlo también en esta parte? Bueno, buscamos siempre que el positivo vaya para al lado del positivo y lo hacemos parte del circuito y me está marcando 40 miliamperes. ¿Se entendió? Repetimos para que nos quede bien claro. El voltímetro va la punta roja al positivo, la punta negra al negativo. El voltímetro. Los amperímetros, no. El voltímetro se conecta en paralelo, pinza roja al positivo, pinza negra al negativo. El amperímetro, no. El amperímetro forma parte del circuito, es decir, forma parte del cable, por decirlo de alguna manera. Es decir, tenemos que cortar el cable y conectar una punta de ese cable cortado en lo que es la pinza roja y desde la otra parte del cable cortado, desde el mismo cable cortado, colocarlo en la pinza negra. Y de esa parte que, como si el amperímetro fuera parte del cable, de esa manera es la conexión en serie y me estaría agarrando y midiendo lo que es la intensidad de corriente eléctrica. Bien, por el momento esto es todo, ya volveremos con el próximo video. Muchas gracias.